muchísimas gracias por la introducción y también a vosotros a venir aquí a esta conferencia. Entonces voy a hablar sobre la teoría de juegos y entonces, bueno, tengo un plan en la cabeza para explicar un poco lo que es la teoría de juegos, pero yo creo que lo más importante es que intento explicar un poco el razonamiento para este tipo de situaciones que vamos a estudiar en la teoría de juegos. Entonces, en cualquier momento me podéis interrumpir si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Entonces, va a haber muchos ejemplos, pero la primera diapositiva va a haber mucha terminología, a lo mejor un poco extraña, pero luego vendrán los ejemplos y puedo explicar mejor los conceptos. Entonces, ¿qué es la teoría de juegos? Bueno, dos palabras clave, interacción estratégica. Interacción estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en la teoría de juegos estudiamos principalmente situaciones en las que hay más de un individuo. Cada individuo quiere tomar una decisión óptima y aquí tenemos, ¿no? Óptima, bueno, no explico ahora mismo lo que quiere decir, ¿no? Pero la mejor decisión posible en algún sentido. Y el resultado de cada individuo depende no solo de su decisión, sino también de las decisiones de los demás. Entonces, si tú tomas una decisión, podemos pensar, por ejemplo, ajedrez, ¿no? El resultado final tuyo no solamente depende de tus decisiones, sino también de lo que haga el otro. Entonces, esto es clave, esto es la interacción estratégica. Mi resultado, lo que voy a recibir, depende no solamente de mis decisiones, sino también de los demás. Entonces, la teoría de juegos estudia estas situaciones y proporciona unas herramientas para entender el comportamiento en, por ejemplo, ciencias económicas. Entonces, va a haber ejemplos de ciencias económicas, ciencias políticas, también biología y muchos otros campos. Ya puedo dar algunos ejemplos. De ciencias económicas y políticas vendrán ejemplos más adelante. Entonces, ahora mismo puedo decir algo sobre las aplicaciones en la biología. Entonces, bueno, yo no he estudiado este tipo de problemas, pero en la biología, la aplicación de la teoría de juegos en la biología, por ejemplo, se ha estudiado el comportamiento de los animales si pelean, o también a través de la teoría de juegos podemos dar explicaciones al hecho de que en muchas poblaciones de animales hay un 50% de machos y un 50% de hembras. Entonces, bueno, no voy a hablar sobre estos ejemplos, ¿no? Pero lo que quiero demostrar aquí con esta diapositiva es que la teoría de juegos no solamente se aplica en un solo campo, sino en muchos campos, ¿no? Y hay muchos más, pero no puedo hablar sobre todos estos campos. Y hay dos enfoques principales de la teoría de juegos. El primer enfoque es el enfoque descriptivo, lo cual quiere decir que observamos lo que hacen los individuos y, bueno, lo describimos. Y el otro enfoque es el enfoque prescriptivo o normativo. ¿Qué es esto? Pues quiere decir, ¿no?, que la teoría nos indica, ¿no?, cómo deberían comportarse los individuos en un juego. ¿Qué sería una estrategia óptima o un comportamiento óptimo? Bueno, entonces
esta es la primera idea positiva. Seguramente no queda muy claro lo que quiere decir teoría de juegos, pero podéis pensar, ¿no?, en un juego como el ajedrez o en ciencias económicas, cómo compiten las empresas, ¿no?, poniendo un precio o vendiendo una cantidad de productos. Podemos pensar en estos ejemplos. Entonces, antes de hablar sobre estos ejemplos, quiero decir algo sobre, bueno, muy breve, sobre la pequeña historia de la teoría de juegos, porque es un campo bastante reciente. Entonces, bueno, de hecho, antes del trabajo de John von Neumann, ya había trabajos, pero no muy científicos, digamos. John von Neumann está considerado como el fundador de la teoría de juegos y era un matemático húngaro estadounidense y está considerado como uno de los matemáticos más importantes de la historia moderna. Entonces, todo el mundo conoce a Einstein, pero todo el mundo también debería conocer a John von Neumann, porque no solamente era fundador de teoría de juegos, sino también trabajó en muchos otros campos y hizo aportaciones fundamentales, por ejemplo en la cuanta física, en la economía, en muchos otros campos. Entonces escribió los primeros artículos científicos, digamos, en 1928 y también el primer libro de texto en 1944 junto con el economista Oscar Morgenstern. Entonces todo el mundo sí conoce, seguramente si conocéis la película Una mente maravillosa, John Nash. Entonces John Nash escribió un artículo sobre el equilibrio en 1950 y de hecho hoy vamos a ver ejemplos de este equilibrio. Y para que tengáis una idea sobre la categoría de John von Neumann, es que John Nash recibió un premio con el nombre John von Neumann. O sea, para indicar un poco el nivel. No quiero decir nada malo sobre John Nash, desde luego, pero que quede claro que John von Neumann era una de las personas matemáticas más importantes de la historia moderna. Bien, entonces también para indicar la importancia, las contribuciones de los teóricos de juegos, pues han recibido el premio Nobel en muchas ocasiones. Algunas veces es muy difícil decir si un investigador es un teórico de juegos o no, pero tengo aquí 4 casos muy claros. Entonces, John Nash, junto con John Harsanyi y Rainer Selter, pues el premio Nobel en el 94 por el concepto, por el análisis del equilibrio. Luego en 2005, Robert Aumann, Thomas Schelling. En el 2007 también 3 ganadores, teóricos de juego. Y por último, este año, un amigo mío y Lloyd Shapley, Alvin Roth, lo conozco muy bien, me gustaría hablar sobre él al final de la charla, si hay tiempo. Porque estuve trabajando con él hace 3 años, más o menos, en Harvard Business School. Entonces, bueno, este año por el trabajo en la teoría de las asignaciones estables y el diseño de mercado, que también es el campo en el que trabajo yo. Entonces, vamos a ver, queremos jugar hoy. Entonces, ¿qué es un juego? Bueno, podéis pensar, ¿no? Aquí tenemos un juego, entonces veis, ¿no? Hay jugadores. Entonces pueden ser personas, pueden ser empresas, pueden ser países,
pero los vamos a llamar jugadores. Luego hay unas reglas, por ejemplo, ¿quién juega primero? Podemos pensar en ajedrez, ¿no? Alguien tiene que empezar, entonces hay unas reglas, ¿no? ¿Y qué información tiene cada jugador en cada momento? Igual tenemos que tomar una decisión sin saber lo que están haciendo los demás, o a lo mejor sí que hemos podido observar las decisiones de los demás. Entonces, las reglas y las estrategias son, bueno, cosas muy relacionadas. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar un jugador? Por ejemplo, ¿no? Una empresa puede elegir un precio, es decir, un número de 0 a, bueno, no sé muy bien, sería una estrategia, elegir un precio. En ajedrez, desde luego, es un juego complicadísimo, y las estrategias también complicadísimas, ¿no? Porque puedes tomar una decisión y luego pensar si hace el otro esto o lo otro, entonces haré esto o lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es desde luego una situación complicada. Vamos a estudiar juegos mucho más sencillos. Y luego los pagos, que son las recompensas. Entonces, si yo tomo una decisión y otros jugadores toman sus decisiones, va a haber un resultado final que a mí me aporta no sé cuántos euros y tantos euros para el otro jugador. Es decir, cada jugador, ¿no?, recibe un pago, una recompensa que indica, ¿no?, si el resultado es bueno o malo para cada jugador. Entonces, esto lo tenemos que cuantificar. Aquí es donde van a entrar los números. Entonces, el ejemplo clásico, el dilema del prisionero. Entonces, hay muchas aplicaciones de este juego en la vida real. Primero voy a explicar este juego, una situación, bueno, muy sencilla, y luego vamos a ver dónde se puede aplicar, ¿no? Se puede usar para explicar ciertos fenómenos en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el dilema del prisionero? Pues hay dos sospechosos, bueno, vamos a llamarlos A y B. Estas dos personas, son dos personas. Y son sospechosos de un delito muy grave. Y ahora mismo están retenidos en dos celdas aisladas. Celdas aisladas. Pero, por desgracia, no hay suficientes pruebas. Entonces tenemos un problema. Estamos bastante convencidos, ¿no?, que estas personas han cometido este delito muy grave, pero no tenemos pruebas y bueno, queremos hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hacemos lo siguiente. A cada uno de los dos sospechosos le informamos de la siguiente política. Cada individuo, cada sospechoso puede confesar o no confesar. Tiene dos opciones. Hacemos una interrogación y puede decidir confesar o no confesar. Si ninguno de ellos confiesa, entonces tenemos un problema. Entonces, lo que podemos hacer, bueno, buscar alguna cosa y para que pasen un año en la cárcel, es decir, algún delito menor, algo poco importante, pero al menos, bueno, hacemos algo para retenerlos, un año más en la cárcel. Es una opción. Otra posibilidad, lo que puede pasar es que los dos confiesan. Bien, entonces los dos pasarán 6 años en la cárcel. Esto también puede pasar. Y el último caso es uno de los sospechosos confiesa, pero el otro no. Entonces, el confeso quedará libre, pero el otro pasará 9 años en la cárcel. ¿Vale? Si tú confiesas, bueno, ha sido
has ayudado a resolver el crimen y como recompensa te quedas libre, y el otro que ha intentado no admitir, ¿no?, su culpa en el crimen, pues 9 años a la cárcel. Bueno, es un ejemplo, igual no, eso no pasa en la realidad, no lo sé, pero es para ilustrar muchas situaciones que sí observamos en la vida real. Eso es un juego simultáneo. Simultáneo, ¿por qué? Pues a lo mejor vamos a hablar con el sospechoso A las 9 de la mañana y toma una decisión, confesar o no confesar, a las 9:30. Y luego a las 10 vamos a hablar con el sospechoso B. Entonces, es más tarde, o sea, parece un juego secuencial, pero no lo es, porque son celdas aisladas y los dos sospechosos no se pueden comunicar. Entonces, es como si jugasen a la vez, simultáneamente. Entonces, cada uno elige confesar o no confesar. Bueno, vamos a indicarlo con las palabras silencio y confesión. Estas son las dos posibles decisiones, estrategias de los dos jugadores. Porque ahora vamos a ver, este es un juego. Los jugadores son los señores A y B. Las posibles estrategias, silencio y confesión. Debes elegir entre silencio o confesión. Y los pagos provienen de la descripción que ya hemos visto. Aquí sale de nuevo. Y vamos a poner esta información en una tabla. Voy a explicar con calma esta tabla. Si tenéis alguna duda, realmente me lo tenéis que decir, porque más adelante veremos más tablas y algunas tablas más grandes, más complicadas. Entonces es importante, ¿no?, entender cómo funciona. Vamos a ver. Entonces, como he dicho, hay dos jugadores. Entonces, el jugador A puede elegir entre silencio y confesión, que serán las dos filas en esta tabla, dos filas. A puede elegir silencio o confesión. B también puede elegir silencio o confesión. En este caso, en el caso de B, indicamos las estrategias en forma de columnas. Entonces, A elige una fila y B elige una columna. Entonces, hay 4 posibles casos, ¿no? Puede haber silencio, confesión, confesión, silencio o confesión, confesión. Ya hemos visto, hay 4 posibles casos. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué va a pasar en cada uno de estos 4 casos? Aquí salen los números -1, -1. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a leer de nuevo la descripción. Aquí al principio dice, si ninguno de ellos confiesa, entonces los dos pasarán 1 año en la cárcel. Entonces, bueno, yo debería haber dicho esto antes igual, pero supongo que pasar muchos años en la cárcel es algo malo. No quieres estar muchos años en la cárcel, ¿vale? Entonces, por eso he puesto aquí -1. -1. Entonces, silencio, cada individuo 1 año en la cárcel. Entonces, este número lo indica así. Otro caso, A decide confesar y B callarse. Entonces, confesión, silencio. Estamos hablando de este caso, esta entrada de la tabla. Aquí sale 0 y -9. ¿Por qué? Vamos a ver. Pues A ha decidido confesar y B callarse. Entonces, según la descripción, el señor A quedará libre, entonces 0 años en la cárcel, 0. Y el señor B, pues, tendrá que pasar 9 años en la cárcel. Entonces,
Por eso he puesto aquí menos 9. Entonces, el primer número indica el pago, la recompensa. Son números negativos aquí porque pasar tiempo en la cárcel es algo negativo. 0 y menos 9, 0 para el jugador A y menos 9 para el jugador B. Silencio o confesión, al revés. Es cambiando los papeles, ¿no?, de los jugadores. A se calla, B confiesa, entonces el castigo 9 años en la cárcel para el señor A y el señor B quedará libre. Último caso, los dos deciden confesar, entonces según la descripción, los dos 6 años en la cárcel. Entonces aquí menos 6, menos 6. Esta es la descripción, esta tabla es el resumen de toda esta historia. Entonces ahora podemos, si queremos, olvidar toda la historia y podemos analizar la tabla. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que si fueses el jugador A, ¿qué harías? ¿Qué harías? Pues te gustaría pasar poco tiempo en la cárcel, o si es posible no pasar ningún tiempo en la cárcel. Entonces, vamos a ver. Si yo soy el jugador A, yo no sé lo que va a hacer el jugador B, porque está en otra celda y toma su decisión y yo tengo que tomar mi decisión independientemente de lo que haga él. Pero puedo analizar la situación de la manera siguiente. Vamos a suponer que el jugador B elige callarse. Supongamos que el señor B se calla. ¿Qué hago en este caso? ¿Qué tendría que hacer? Pues si yo también me callo, entonces tendré que ir a la cárcel 1 año, porque suponemos que el jugador B elige silencio. Si yo también elijo silencio, el resultado para mí es menos 1. ¿Vale? Si decido confesar, entonces mejor. En este caso, quedaré libre. Perfecto. ¿Vale? Entonces, si el otro decide silencio, lo mejor para mí es confesar. ¿Vale? Pero claro, yo no sé si se va a callar. No lo sé. Una lástima. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si el otro confiesa? Si el otro confiesa, pues si yo elijo en ese caso silencio, menos 9 años en la cárcel. Lo peor que pueda pasar. Sin embargo, si elijo confesar, 6 años en la cárcel. También es muy grave, no me gusta, pero si debo elegir entre silencio y confesión en este caso, mi opción preferida es confesión. Fijaos, en ambos casos, si suponemos que el otro se calla, entonces mi mejor opción es confesión. Y si el otro elige confesar, entonces también confesar es mi mejor opción. O sea, haga lo que haga el otro, yo lo que debo hacer es confesar. Y esto porque 0 es mayor que menos 1 y menos 6 es mayor que menos 9. Esa es, digamos, ¿no?, la traducción matemática de este razonamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos el resultado, porque el señor B hará el mismo razonamiento y podéis ver, ¿no?, que para él la mejor estrategia también es confesar. 0 es mejor que menos 1 y menos 6 es mejor que menos 9. Entonces, ¿dónde acabamos? Pues confesando los dos. Y los dos tendremos que pasar, cada uno, 6 años en la cárcel. Eso es lo que va a pasar. Una lástima, porque
fijaos, bueno, igual es mejor mirar de nuevo la tabla, aquí tenemos menos 6, menos 6. Pero los dos, el señor B y yo, preferimos, es mejor para los dos, sin duda alguna, menos 1, menos 1. ¿Vale? Pero como hemos visto, haga lo que haga el otro, yo lo que debo hacer es confesar. Entonces, acabamos con menos 6, menos 6. Digamos, para la sociedad, para los dos jugadores juntos, esto es un resultado muy malo, pero desde el punto de vista de un individuo, pues vas a confesar. Es la única opción racional que hay aquí en este juego. Entonces, podemos resumirlo así. La búsqueda del máximo beneficio a toda costa lleva a renunciar al beneficio mutuo, que es la opción cooperadora. Podemos cooperar, pero si cada uno realmente busca únicamente su propio beneficio, acabamos los dos confesando y pasaremos los dos 6 años en la cárcel. Ese es el dilema del prisionero. Aquí tenemos la solución. Esto es lo que va a pasar. No nos gusta porque menos 1 es mejor. Pero si somos individuos, jugadores racionales, lo que haremos es confesar. Los dos. Entonces, bueno, esto es un ejemplo. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones? Vamos a ver dónde pasan estas cosas. Bueno, igual debería decir, antes de ir a los... antes de hablar sobre las aplicaciones aburridas, decir algo sobre, si habéis visto el programa en la televisión de Cataluña, TV3, César Traició, sabéis, ¿no? Que, bueno, esto de hace unos años, entonces al final del programa siempre había dos opciones. No voy a explicar ahora mismo cómo funcionaba el juego, pero podías elegir entre m'ho quedo tot o ho reparteixo. Había dos opciones. Entonces, también es un ejemplo de un dilema del prisionero. Porque ¿cuántas veces habéis visto a alguien eligiendo ho reparteixo? ¿Cuántas veces habéis...? Bueno, a lo mejor algunas pocas veces, puede ser, pero no es una buena estrategia. De nuevo, es un dilema del prisionero. La única opción, si eres racional, si tú quieres maximizar tu beneficio, la única estrategia racional es m'ho quedo tot. Entonces es otro ejemplo. Vamos a ver las aplicaciones que he dicho que hay del dilema del prisionero. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los dos jugadores pueden ser también empresas, por ejemplo Coca-Cola y Pepsi, y por elegir, hay dos estrategias. Podemos competir o podemos cooperar. Si cooperamos, formamos un pequeño duopolio, podemos trabajar juntos, podemos mantener los precios muy altos y obtener unos beneficios muy altos, mejores que cuando competimos. Entonces, ¿cuál es la otra opción que tenemos? Pues podemos hacer algo de trampa y poner un precio un poco más bajo, y entonces podemos conseguir todo el mercado. Entonces, aquí de nuevo, la única estrategia racional es poner un precio más bajo. Claro, estamos simplificando mucho la situación de Coca-Cola y Pepsi porque igual no os gusta Coca-Cola o a lo mejor no os gusta Pepsi, no es exactamente lo mismo, no es el mismo producto, pero es una simplificación. Otros ejemplos. Entonces, aquí tenemos un señor que dice lo siguiente: me dijeron que mi vecino tenía una pistola, así que me compré un fusil. Luego supe que era mentira, pero para entonces él ya tenía un cañón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una carrera armamentística. Entonces podemos pensar, ¿no? Los jugadores son dos países, y tienen dos opciones: o incrementar el gasto militar,
o llegar a un acuerdo y reducir el armamento. Son las dos opciones que tiene. Entonces, ninguno de los dos estados puede estar seguro de que el otro acatará el acuerdo, y de este modo la mejor opción, la mejor decisión para ti es incrementar el gasto militar. Haga lo que haga el otro, es mejor incrementar el gasto militar y así crear ventajas políticas sobre el otro estado. Entonces, sí, se malgasta el dinero de esta manera, pero podemos dar una explicación, ¿no? Es un comportamiento racional, si lo miramos como un dilema de prisionero. Otro ejemplo, muy actual, la banca, ¿no? Entonces también se enfrentó hoy a su propio dilema de prisionero. ¿Cuál es el dilema? Pues abrir o no abrir el grifo de crédito. Si los bancos colaboran entre sí, entonces la crisis puede ser más corta, pero si cada banco únicamente se mueve según su propio interés egoísta, entonces pues la crisis no será corta, y si tú no te mueves según tu propio interés egoísta, entonces ¿qué va a pasar? Pues puedes acabar, ¿no?, como un valiente, pero en la ruina. Entonces, si nadie mueve ficha, entonces pues tenemos este problema, no se abre el grifo del crédito. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos, sé que son simplificaciones, ¿no?, pero que pueden explicar un poco los fenómenos que observamos en la vida real. Bueno, quiero hablar sobre otros juegos, no solamente el dilema del prisionero, que es el juego clásico. Vamos a hacer un experimento. Bueno, voy a hacer un experimento con vosotros. Mi pregunta es, ¿entendéis estas tablas? ¿No? ¿Entendéis estas tablas? Eso es importante. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer en este caso el jugador B? Entonces, imaginaos, sois el jugador B y tenéis que elegir entre dos opciones. Primera opción, B1. Si elegimos B1, podemos obtener un pago de 10, recibimos 10 euros, no está nada mal, o 1 euro, ¿vale? Lo que va a pasar al final depende de la decisión del jugador A, por eso se llama juego, ¿no? Otra opción, B2, la segunda columna. ¿Qué puede pasar? Pues podemos perder 20 euros. Esto está realmente muy mal. Podemos perder 20 euros. O, en otro caso, podemos ganar 2 euros. Solo 2 euros. ¿Qué hacéis en este caso? ¿Cuál es la opción preferida? No, a lo mejor no es obvio, es que porque claro, si A elige a 1, ¿qué debo hacer? Si A elige a 1, ¿cuál es mi opción preferida? ¿B1 o B2? Es B1, porque B1 me aporta 10 euros, me da 10 euros, mientras B2 menos 20. Entonces, en este caso es B1. Si el otro elige A2, ¿qué debo hacer? B2, porque 2 es mayor que 1. B2 aporta, me da 2, mientras B1 solamente 1 euro. Entonces, no hay... A ver, mi decisión óptima depende realmente de lo que haga el otro. No, a ver. Entonces, ¿qué pensáis? ¿10-1 o menos 20-2? ¿Qué debo hacer? B2. B1. A ver, aquí este menos 20 me da un poco de miedo. No sé, en estos tiempos uno no está para perder dinero, ¿no? Pero A2 busca maximizar. Exacto. El problema, o bueno, la solución para resolver este juego es
no solamente tengo que mirar mis propias decisiones, lo que puedo hacer yo, sino también pensar, ¿no?, ¿qué es lo que va a hacer el otro? ¿Qué va a hacer el señor A? Vamos a ver lo que va a hacer el señor A. Pues el señor A puede elegir entre A1 y A2. Si elige A1, obtiene o bien 2 o bien 5, y A2 o bien 3 o bien 6. Pero, a ver, si realmente analizamos bien sus decisiones, ¿no?, si nosotros, el jugador B, si elegimos B1, entonces la decisión óptima para el señor A es A2, porque 3 es mayor que 2. Si elegimos, somos el jugador B, si elegimos B2, de nuevo, A2 es mejor que A1, porque 6 es mayor que 5. Entonces para el señor A no hay ninguna duda, va a elegir A2. El señor A va a elegir A2. Pero el jugador B no es tonto, es decir, sabe que el jugador A no es tonto y que el jugador A va a maximizar su pago, sus beneficios. Entonces, el jugador B se da cuenta. El jugador A va a elegir A2. Sin duda alguna. El señor A va a elegir A2. Entonces, el jugador B, para decidir entre B1 y B2, únicamente tiene que comparar este número 1 y el número 2. Porque B sabe que A va a elegir A2. Entonces, aquí el señor B va a elegir B2 y el señor A va a elegir A2. Entonces, el resultado, 6 euros para A y 2 euros para el señor B. Esto va a ser el resultado, la solución de este juego. Vale. Entonces, hemos resuelto este pequeño juego, pero esto nos va a permitir resolver otro juego más grande. Ahora no tengáis miedo. Aquí tenemos una tabla enorme. Una tabla enorme. Podéis leer bien, ¿no?, los números, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esto es impresionante, una tabla muy grande, pero hemos aprendido aquí algo y podemos aplicarlo para resolver también juegos más complicados. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuáles serán, mi pregunta es, ¿cuáles van a ser las decisiones finales de cuáles van a ser las decisiones de los jugadores? ¿Qué va a hacer A? ¿Qué va a hacer B? 4-4. Quiere decir A4, B4. Esto, sí, porque vamos a ver, vamos a analizarlo. Son pagos suculentos. Esto es impresionante. Aquí tenemos unos números muy bajos, ¿no?, muy tristes, y aquí tenemos 100 y 90. 100 y 90. Vale. Parece, ¿no?, que esto va a salir. No es así. Lo siento, no va a pasar. Hay 16 opciones. Si intentáis, vais a llegar a la solución, sí. Pero ya no voy a contestar a ninguna otra respuesta. Vamos a resolver el juego. Vamos a comparar, no habéis dicho A4, B4, vamos a analizar B4. ¿Vale? B4 es una estrategia del jugador B. Puede obtener 10, menos 1, 1 o 90, según la decisión del jugador A. Pero B4 realmente es una buena estrategia. Si la comparamos con otra estrategia, por ejemplo, B3, ¿qué harías? Imagínate, eres el jugador B y tienes que elegir B3 o B4. Hay más estrategias, pero no quiero complicar mucho esta situación. Comparamos B3 y B4. ¿Cuál es mejor? B3 es mejor que B4. Haga lo que haga el otro, haga lo que haga el jugador A. Para mí, el jugador B es mejor elegir B3.
B3 es mejor que B4. B4 no me sirve para nada, la puedo tirar, porque B3 siempre es mejor. Si pienso que A va a jugar A1, ¿qué debo hacer? Pues desde luego B4 no, porque entonces si realmente creo que va a jugar A1, pues mejor jugar B3. Si creo que el jugador A va a elegir A2, no voy a jugar B4, no. Puedo hacer mejor jugando B3. Y así también para A3 y A4. ¿Vale? Entonces aquí lo marcamos así. Lo he marcado así, pero a ver, esto es lo que... Igual debo poner énfasis. Esto es un juego, estamos pensando que un juego simultáneo. ¿Vale? Entonces, A toma una decisión, B toma una decisión simultáneamente y luego observamos lo que han hecho y les damos unos pagos, unas recompensas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo aquí es estamos razonando antes de jugar. ¿Vale? Vamos a razonar antes de jugar. Entonces, el razonamiento de B es, pues no voy a jugar B4 porque B3 siempre es mejor, haga lo que haga el otro. Y el jugador A, ¿qué hace? Bueno, está comparando sus estrategias y dice, uy, ostras, es muy complicado todo esto, pero veo que el jugador B lo tiene más fácil, porque veo que el jugador B no va a jugar B4. ¿Vale? A se da cuenta. Antes de jugar, A se da cuenta. El jugador B no va a jugar B4, es mejor B3 para él. Entonces los dos, antes de jugar, pongo mucho énfasis, ¿no? Porque es un juego simultáneo. Todo esto pasa en las cabezas de los jugadores, antes de jugar. Entonces los dos se dan cuenta, B4 no se va a tocar, B4 no se va a jugar. Entonces A también se ha dado cuenta, ¿no? B4 no se va a jugar. Entonces, esta información le es muy útil. Vamos a ver, en el juego original, en la situación inicial, A4 parece una estrategia muy buena, o al menos no podemos decir que es una estrategia muy mala. ¿Por qué? Pues si el jugador A piensa que el jugador B va a jugar B4, la mejor opción para el señor A es jugar A4, esta fila, porque 100 es mejor que 50, mejor que 20, mejor que 10. Si yo soy el jugador A y si pienso que B va a jugar B4, pues no tengo ninguna duda, A4 es mi decisión y punto, se acabó. Pero acabamos de darnos cuenta, A sabe que B no va a jugar B4, ¿vale? Entonces, en realidad, los dos jugadores se dan cuenta, no estamos jugando este juego, sino este juego aquí en blanco, de 4 filas y 3 columnas. Podemos eliminar la última columna. En las cabezas de los jugadores está pasando toda esta historia que estoy contando. Entonces, el señor A piensa otra vez, A4 es una buena estrategia. No es una buena estrategia A4 porque, a ver, nunca vamos a obtener 100, vamos a obtener o bien 2, 0 o 0. ¿Qué debo hacer? Pues, si en lugar de jugar A4, ¿qué podría hacer? Pues sería mejor jugar A2, por ejemplo, A2. Vamos a comparar A2 y A4. ¿Qué va a pasar? Si juego A2, obtengo 4, 1 o 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues si el jugador B elige la primera columna, yo eligiendo A2 obtengo 4 y A4 obtengo 2. ¿Vale? A4 es peor que A2. Si B elige la segunda columna, eligiendo B2 obtengo 1, eligiendo A4 obtengo 0. De nuevo, A4 peor que A2. B3,
vamos a suponer que B elige B3. Entonces, A2 me da 2 y A4, 0. De nuevo, A4 es peor que A2. Yo no sé si voy a jugar A2, pero lo que no voy a hacer es jugar A4. Y entonces esto es lo que ha razonado el jugador A, ¿no? B no va a jugar B4 y, por tanto, yo no debo jugar A4. Eso es lo que ha pensado el jugador A antes de jugar. El jugador B, ¿qué ha hecho? Pues el jugador B, como he dicho, no es tonto, se ha dado cuenta, yo no debo elegir B4, y sé que el jugador A lo mejor va a analizar el juego, y va a ver también que yo no voy a jugar B4, y como consecuencia de esto, él no va a jugar A4. Entonces los dos jugadores se dan cuenta, ¿no? Poco a poco, ¿no? En las cabezas, sin hablar entre ellos, se dan cuenta. B no va a jugar B4, A no va a jugar A4. En realidad estamos jugando este juego de 3×3, ya es un juego más pequeño, menos mal. Entonces, ¿qué va a pasar ahora mismo? Bueno, ya podéis adivinar, ¿no? lo que va a pasar. ¿No? Podemos volver un momento a la cabeza del señor B. Entonces, vamos a comparar las estrategias B1, B2 y B3. Por ejemplo, B1. Fijaos en la estrategia B1. O bien 10, o 0, o 2. ¿Es una buena estrategia? No, no lo es. Porque si A juega A1, en lugar de jugar B1, puedo jugar B2, 11 es mejor que 10, ¿vale? Si el jugador A decide jugar A2, para mí es mejor B2, 1, que B1, que aporta únicamente 0, un pago de 0. Y si A juega A3, 4 es mayor que 2, entonces, de nuevo, vemos que haga lo que haga el jugador A, es mejor B2 que B1. Entonces, esto es el razonamiento del jugador B. Pero el jugador A también ha tenido este razonamiento. Ha razonado así. B no va a jugar B4. Entonces, no tiene sentido jugar A4. El jugador B no es tonto, se da cuenta que estoy razonando así. Entonces, él se da cuenta. No va a jugar B4 y sabe que yo no voy a jugar A4. Entonces él se da cuenta, B1 no tiene sentido porque puedo elegir B2 en lugar de B1. Entonces los dos se dan cuenta. No estamos usando todas estas estrategias. No nos van a servir. Y si seguimos así, no lo voy a hacer, pero podéis comprobarlo, acabamos con las estrategias A2, B2. La predicción única y muy clara en este caso, A va a jugar A2 y B va a jugar B2. La más racional. La más racional. Sí, digamos si los dos jugadores son racionales y si cada uno sabe que el otro también es racional, porque eso lo estoy usando todo el rato, porque estoy diciendo, no he usado la palabra racional, he dicho, no es tonto, ¿no? Pero lo que quería decir, son jugadores racionales. B es racional, no juega B4, A sabe que B es racional, por lo tanto sabe que B no va a jugar B4, el jugador B es racional, por lo tanto sabe que A va a usar esta información y no va a jugar A4 como consecuencia de él no jugar B4, y así ¿no? podemos producir todo un razonamiento que depende crucialmente, efectivamente, del supuesto de la racionalidad. Entonces, si los dos jugadores son racionales, el único resultado posible va a ser A2, B2. Entonces, bueno, vamos a un ejemplo un poco más sencillo. Entonces lo que hemos hecho es eliminar estrategias que llamamos en la teoría de juegos estrategias dominadas, porque son estrategias dominadas por alguna otra estrategia mejor.
Entonces aquí tenemos un problema. Ojalá la vida fuese tan bonita como esta matriz, esta tabla, pero no es así. Aquí tenemos un juego, si queremos aplicar el mismo razonamiento, pues no hay nada que hacer. Porque podéis comprobar, no podemos eliminar, por ejemplo, la estrategia A1. No podemos eliminar la estrategia A1. Porque, desde luego, los círculos, no sé si debo explicarlo. Bueno, no lo voy a hacer. No tiene mucha importancia. Pero fijaos, si A1 no es dominada por A2, porque no podemos decir A2 siempre da un resultado mejor que A1, porque no es verdad. Si B juega B1, entonces es mejor jugar A1 que A2, ¿vale? Por lo tanto, no podemos eliminar A1. A1 tampoco es dominada por A3, por el mismo argumento, porque A1 es la única mejor respuesta si B juega B1. Hemos estado eliminando estrategias únicamente cuando una estrategia es peor que haga lo que haga el otro. Entonces aquí no es verdad. No podemos eliminar A1 porque si el jugador B juega B1, no sé si lo va a hacer, pero hemos sido muy conservadores, ¿no? Al eliminar estrategias. Tiene que ser peor, haga lo que haga el otro. No es el caso aquí. A1 es mejor que A2 y A3. Mucho mejor que estas dos estrategias. No podemos eliminarla. Pues lo mismo para A2 y A3. Porque A2 es mejor que A1 y A3 si B juega B2. Y por último, A3 es mejor que A1 y A2 si B juega B3. Veis aquí el círculo, 4 mayor que 2 y 1. No podemos eliminar ninguna estrategia del jugador A. Tampoco podemos eliminar ninguna estrategia B por el mismo razonamiento. No lo vamos a hacer, pero tenéis que confiar en mí. Por el mismo motivo, no podemos eliminar ninguna estrategia. Entonces, ¿qué va a pasar en esta situación? ¿Qué van a hacer los jugadores? ¿Qué van a hacer? Bueno, podemos pensar, no puedo contar alguna historia, va a depender mucho del contexto, pero podemos pensar, por ejemplo, que los dos jugadores, las dos empresas, tienen una reunión y van a hablar sobre este juego. Aquí vemos, estos números representan los beneficios. 8 millones de euros, o 8.000 millones de euros, 3.000 millones de euros. Las dos empresas, ¿no? Tienen una reunión, hablan sobre este juego. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo me gustaría hacer esto o lo otro. ¿Y tú qué? Bueno, podemos suponer que al final de la reunión, se pone de acuerdo. Se pone de acuerdo sobre unas estrategias. ¿Cuáles van a ser estas estrategias? Vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar. ¿Qué pasa si el jugador A dice, yo voy a jugar A2, y el jugador B dice, voy a jugar B1? ¿Vale? Eso es lo que dicen. Al final de la reunión, yo voy a jugar A2 y tú vas a jugar B1. Esto es creíble, esto tiene sentido. El jugador B se lo va a creer. Vamos a pensar, el jugador B, si dice que va a jugar B1, vamos a suponer que es un tipo un poco ingenuo, ¿vale? Realmente va a jugar B1. Entonces, ¿qué va a hacer si el jugador A sabe que es un tipo muy ingenuo? ¿Qué hará? ¿Jugar A2? No, desde luego piensa, no, yo quiero maximizar, soy una empresa, quiero maximizar mis beneficios. En lugar de jugar A2, voy a jugar A1. Entonces, A2, B1 no puede ser un acuerdo. Es imposible porque, a ver,
si se van a poner, no se pueden poner de acuerdo porque saben si son racionales y si quieren maximizar sus beneficios, algún jugador va a desviarse de la estrategia anunciada. En este caso, el jugador A sí, podría jugar A1 en lugar de A2. De hecho, también el jugador B, si no es un tipo ingenuo, también podría elegir B2 en lugar de B1 y obtendría, en este caso, 4.000 millones de euros. Entonces, bueno, podemos probar con las 9 combinaciones de estrategias. Hay 9 combinaciones. Entonces, hemos descartado A2, B1. Podemos descartar 7 combinaciones adicionales. Por ejemplo, A3, B3. No, es un acuerdo sin sentido. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? B no va a jugar B3. Si A juega A3, lo que debe hacer... Oye, aquí hay un error. Ah, no. Espera, entonces el jugador A juega A3 y el jugador B dice que va a jugar B3. El jugador B no lo va a hacer, porque en lugar de jugar B3, lo que haría es jugar B1. ¿Sí? 6 es mayor que 2. Entonces, el único posible acuerdo que pueden tener, en este caso sería, a lo mejor alguien lo puede ver, hay una casilla muy especial con 2 circulitos, ¿no? Y A2, B2. ¿Qué es esto, A2, B2? Hemos encontrado el equilibrio de Nash. Entonces, este es el concepto de John Nash, equilibrio de Nash. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es un equilibrio de Nash? Pues es un perfil estratégico, una decisión para A y una decisión para B, tal que, y ahora hay una propiedad. ¿Cuál es esta propiedad? Pues, dada la estrategia del otro, yo no puedo encontrar una estrategia mejor que la que estoy jugando. Entonces, vamos a comprobarlo. A2, B2. Es un equilibrio de Nash. Eso es lo que estoy diciendo. Porque si B juega B2, no puedo hacer nada mejor que jugar A2. A2 me da 4, mientras A1 solamente 3 y A3 todavía peor, 1. Y lo mismo para el jugador B. Si A juega A2, la mejor estrategia para el jugador B es B2. B1 y B3 es peor. Entonces, esto es un equilibrio de Nash. Por lo tanto, la propiedad es esta. Ningún jugador tiene incentivos para modificar individualmente su estrategia. No hay una desviación unilateral rentable para ningún jugador. Entonces, vamos a ver una aplicación. Uy, ya me estoy pasando con el tiempo. Entonces, bueno, únicamente, voy a decir cuál es la aplicación y no voy a explicar en detalle la solución. Entonces, una aplicación es esta, ¿no? Ciencias políticas, como he dicho. Como sabemos, ¿no? En Estados Unidos y también en Venezuela ha habido hace poco unas elecciones muy reñidas. ¿Y por qué? Hay una explicación. Y además, también, si lees los periódicos, ¿no? Muchas veces se comenta que los votantes de centro, ¿no? son cruciales en estas elecciones. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? Sí, la teoría del juego puede dar una explicación. Podemos estudiar
este juego. ¿Cuál es el juego en este caso? Bueno, no voy a explicar en detalle, pero hay dos candidatos, A y B, y compiten en unas elecciones. Y pueden tomar posiciones, o sea, pueden anunciar, ¿no? Mi política. A ver, no vamos a hablar sobre la situación de España y sobre lo que han dicho antes de las elecciones. Sé que la vida real es mucho más compleja que todo esto, ¿no? Aquí hay muchos supuestos, Entonces, cuidado, no quiero decir que podemos anticipar, resolver todo tipo de situaciones. Entonces, cada candidato elige una posición. El candidato A elige un programa en el intervalo entre menos x y x. X, podemos pensar, es un número, no quiero especificar ningún número. Menos x significa la extrema izquierda, ¿vale? Puedes anunciar un programa que vamos a llamar XA, A del candidato A, que es una posición en este intervalo, y si es menos X, entonces, es extrema izquierda. También puedes decir 0. 0 está en el centro de este intervalo, entonces tiene un programa, ¿no?, de centro. Otra posibilidad es, bueno, algo intermedio entre menos X y 0. Cualquier posición en el intervalo es posible. También X, ¿no?, la extrema derecha, también. Cualquier posición es posible. Puedes matizar el programa, elegir un programa entre menos X y X. B lo mismo. Vamos a suponer que cada ciudadano, ¿no?, elige el candidato, votará al candidato cuya posición se encuentra más cercana a la del ciudadano, ¿no? Yo tengo, ¿no?, unas ideas, ¿no?, políticas, ¿no?, y observo las posiciones de los candidatos, elijo el candidato, digamos, más cercano, cuya ideología, cuyo programa se aproxima más a mi posición. Vamos a suponer que esto es lo que hacen los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos no son jugadores estratégicos. Los jugadores son los dos candidatos que eligen una posición, un programa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque hemos especificado los jugadores, A y B, hemos especificado las posibles estrategias, una posición en el intervalo, y luego el objetivo, el pago, ¿no?, es el número de votos. Cada candidato, suponemos, en este modelo, quiere maximizar el número de votos. Pregunta clave: ¿qué van a hacer los dos candidatos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Esa es una pregunta que podemos resolver con la teoría de juegos. Entonces, aquí tengo la solución que voy a presentar. No voy a explicar exactamente lo que va a pasar. La solución, no voy a entrar en los detalles. Lo que podemos hacer, acabo de explicar el equilibrio de Nash. Si creemos que el equilibrio de Nash es lo que va a pasar, también es un supuesto, ¿no?, que a lo mejor no siempre se dan equilibrios de Nash, pero si creemos en el equilibrio de Nash, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí lo tenemos. La competición electoral obliga a los dos candidatos a elegir la misma posición. ¿Cuál es? Pues la del votante mediano. Vale. Entonces, bueno, ¿qué es votante mediano? Bueno, quiero decir que es el ciudadano en el intervalo menos XX, y dónde se encuentra exactamente. Sí, aquí tenemos
el intervalo menos x, x y aquí 0. Este es el intervalo. ¿Dónde se encuentra el votante mediano? Bueno, podemos pensar, en un caso concreto tenemos una población, la mayoría de la gente es de izquierda, ¿vale? Entonces podemos tener algo así. Voy a dibujar, luego explico lo que quiero decir. Veis que la mayor parte de la población, aquí he indicado, ¿no? Tantas personas, si la altura indica las personas que tienen esta ideología, ¿no? Hay bastante gente de extrema izquierda, pero prácticamente no hay gente de extrema derecha, ¿vale? La mayoría de la gente se halla aquí hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, podemos buscar un punto, por ejemplo, bueno, más o menos aquí, tal que el 50% de la población se encuentra hacia la izquierda y un 50% a la derecha de este ciudadano. ¿Vale? A ver, puedo poner un ejemplo, números, pero igual más o menos queda claro así, ¿no? Que la mayor parte de la gente se encuentra por aquí y más o menos si sumamos todas las personas aquí, tenemos un 50% y aquí el otro 50% de la gente. Entonces, esta persona es el votante mediano. Entonces, lo que intentan hacer los candidatos es elegir una posición cercana a la del votante mediano. Eso es lo que predice la teoría de juegos. Es decir, los dos candidatos, ¿no?, coinciden, más o menos van a elegir, ¿no?, un programa con estas características. Entonces, bueno, esto puede explicar, ¿no?, por qué vemos en muchas situaciones, ¿no?, que elecciones con dos candidatos, como son las elecciones presidenciales, muy reñidas.